este comentario de la palabra del Señor a los hermanos que toman nuestra transmisión, podemos decir. Desde aquí los saludamos con la paz del Señor. Estamos en nuestra iglesia, la filial kilómetro 28 del Ministerio Cristo el Rey, aquí desde Rafael Castillo, el corazón de la matanza, ¿no? Porque aquí late fuerte la gloria del Señor, la gloria de Dios. Así que estamos aquí para compartir la palabra con todos los amados hermanos. Hay un hermoso grupito que hemos venido a orar, a interceder, y ahora compartimos un comentario de la palabra del Señor. Vamos a hablar de tentación o prueba. Tentación o prueba. Dijimos San Mateo 11, versículo 29. Dice así la palabra del Señor, un solo versículo. San Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Amén a la palabra del Señor. Amén. Vamos a usar este texto como base, ¿no? Y la palabra que vamos a utilizar es la palabra aprender, aprender. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que el Señor acá nos dice que el creyente debe aprender? Y lo que dice acá es que tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. O sea que tiene que aprender mansedumbre. Presten atención, esta palabra parece muy predicada, pero muy importante. El creyente tiene que aprender mansedumbre. Y la mansedumbre no es algo que se pueda transmitir o contagiar, ahora que hablamos de tanto contagio, o contagiar de persona a persona. No es algo que me impone la mano y ya me vuelvo manso. No, acá dice el Señor que es un proceso de aprendizaje. A veces podemos decir que es una repetición sistemática diseñada por Dios para enseñarnos. Es a través de situaciones, podemos decir así, para entenderlo mejor. A través de distintas situaciones, el creyente va aprendiendo. Entonces la mansedumbre es algo que no es que nos pone la mano encima. Usted sabe que es de la re malo en la casa, malo con la señora, malo con los chicos, malo con la mascota, malo con los vecinos, y vino a la iglesia, le pusieron la mano y no sabe qué mansito que se volvió, no sabe qué bonito que es ahora. No. Acá nos dice el Señor que la mansedumbre es algo que tenemos que aprender. ¿Y cómo? ¿Cómo te vamos a aprender? Dice que la mansedumbre es algo que va a ir a medida que vayamos, podemos decir, creciendo en el Evangelio, teniendo más conocimiento de Dios. Esa va a ser una virtud que se va a ir implantando en nosotros. Y el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que Él es el modelo, Entonces, Dios quiere ir transformando nuestra vida. Si podemos repasar un poquito, brevemente, cómo éramos cuando vinimos del mundo. Y la mayoría de nosotros llegó a la iglesia con mucha altivez, con mucha soberbia. Llegamos a la iglesia con mucha vanidad también, Pero a medida que fuimos conociendo al Señor, fuimos atravesando situaciones. Ese proceso por el cual Dios nos hizo pasar, fueron implantando en nosotros esa virtud. El modelo es Jesús. En cuanto al modelo de mansedumbre, es Cristo. Pero lo que Él trata de decir en este pasaje es que nosotros tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje. Pasar por un proceso. Cuando dice aprended de mí, está diciendo, no es que te van a orar y vas a aprender a ser manso de un día para otro, ya lo explicamos, sino que el Señor está queriendo decir, para alcanzar la mansedumbre, hay que pasar por un proceso de aprendizaje. En el trato con Dios, en ese proceso de aprendizaje, y los elementos, podemos decir, y bueno, voy a pasar por un proceso de aprendizaje para alcanzar mansedumbre. ¿Y cuáles son los elementos que Dios va a usar para que yo pueda aprender mansedumbre? ¿Cuáles son esos elementos
que Dios los tiene, muy eficaces. ¿Cuáles son esos elementos eficaces que Dios utiliza para que yo pueda alcanzar mansedumbre y humildad? Y el elemento más importante que Dios utiliza para que su pueblo, su iglesia, para que sus hijos aprendan lo que es mansedumbre, el elemento que Dios utiliza es las pruebas. Las pruebas. ¿Cuánto hasta aquí pueden entender? Amén, amén. ¿Cuánto pueden levantar la mano al cielo y decir, estamos comprendiendo? Entonces, la mansedumbre no es algo que se transmite ni por contagio ni por nada, sino que es algo que uno aprende, dice el Señor. El creyente debe atravesar para poder alcanzar mansedumbre por un proceso de aprendizaje. Por eso dice aprender. Dijimos que íbamos a usar esa palabra como base para nuestro desarrollo de esta tarde. Y el elemento más importante, ¿por qué lo repetimos para que quede grabado? Así ya estamos desarrollando esto. El elemento más importante que Dios va a utilizar en el trato, a veces se le llama trato a eso, ¿no? Dios está tratando con una persona, Dios quiere tratar con él, porque lo quiere sacar bueno, porque Dios tiene planes para que él alcance un ministerio, para que el futuro de él alcance un nivel más importante. Entonces Dios lo va a tratar, y lo va a tratar de tal manera que va a ir sacando de él el orgullo, la vanidad, la altivez, la soberbia, y todo el egoísmo, el egocentrismo que a veces traemos. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Qué va a utilizar? No es una vacuna, sino que a través de la prueba, Dios en ese proceso de aprendizaje, a través de la prueba nos va enseñando mansedumbre, nos va enseñando humildad. Por eso podemos dar gracias a Dios que hoy estamos en un proceso de aprendizaje, aleluya. ¿Y cuánta gente que vino con una gran altivez, con una gran soberbia, y Dios hizo pasar por prueba? Escúcheme con atención. Dios hizo pasar por prueba y tuvieron que agachar la cabeza muchas veces. Podemos poner un ejemplo. Rapidito vamos a estos ejemplos. Y lo que yo le pido colaboración a los ministros acá, que lo que yo se me escape, vamos a repasar un poquito. Primero pensemos cómo era usted cuando llegó a la iglesia. No sé si era tan mansito, no sé si era tan humilde, no sé si era tan manso, o traía soberbia, traía altivez. Cuando hay gente que llega a la iglesia y los mira por arriba del hombro, a los hermanos, ¿viste? Como diciendo, esto, ¿viste? Y los mira así de costado. Les voy a poner dos ejemplos en esta noche para que ya después vamos al desarrollo fundamental que quiero estos conceptos hoy vertirlo aquí con nuestros hermanos. Moisés es criado, a pesar de ser hebreo, es criado en una corte de un imperio mundial. Es criado en la corte de un imperio muy poderoso, donde todos los gustos se le daban a él, donde lo que él quería lo tenía, porque él era el heredero al trono, era Moisés. Y Moisés es criado en una corte egipcia, donde apuntaba para ser el próximo faraón, o en algún momento le tocaría reinar ahí en Egipto. Y él así, con todas esas ínfulas, podemos decir, después cuando él huye de Egipto, cuando él se va de Egipto, él pasa por un proceso que lleva 40 años el proceso. Cuando él llega con ropa de egipcio, con ropa de príncipe, llega a Madián y se encuentra con un hombre, y lo único que le puede dar ese hombre es un palo para que vaya a pastorear ovejas. Aquel que andaba en la corte con ropa de lino, con ropa fina, ahora andaba entre las ovejas oliendo a chivo, ahí entre las cabras, y Dios lo hizo pasar por un proceso. Y cuando pasa ese proceso, no lo vamos a buscar porque se me va a ir mucho el tiempo. Cuando pasa ese proceso, no me lo van a buscar. Número 12.3, ahí número 12.3, rapidito lo lee, hermano Valdo. Cuando él pasa por ese proceso, acá vemos el resultado
de ese hombre que llegó altivo, soberbio, como diciendo como que se quería comer el mundo, ¿no? Y bueno, ahí cuando acá vemos el resultado en este versículo que nos puede leer bien fuerte, hermano anciano Marco Gaete. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Lo repetimos. Aquel varón Moisés, dice, era muy manso. Y dice que era más manso que todos los, como dice, los hombres que había sobre la tierra. Se me acabó conmigo. Más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué es lo que hoy estamos aprendiendo? Que Dios lo hizo pasar por un proceso. O sea que Dios trató con Moisés. Y después del tiempo, ahí está el resultado. Podemos ver también rapidito, antes, así ya después vamos desarrollando esto, como decía, el apóstol Pablo era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, en las mejores academias hebreas, con los mejores teólogos, con lo mejor de lo mejor, con los maestros más eminentes, él había estudiado. Y él era fariseo de fariseos. O sea, lo máximo, podemos decir, el nivel más alto en hipocresía, el nivel más alto en soberbia, en altivez, en vanidad. Y dice que él llega amenazando a la ciudad de Damasco, él llega con cartas de los sacerdotes para ir a matar a los creyentes, para perseguir y traer preso a los cristianos. Y la Biblia confirma lo que el pastor está diciendo en esta noche, porque dice que él estaba respirando amenazas. Mire usted, como diciéndole a eso me lo voy a llevar todo preso, le voy a tirar un balde de coronavirus, no sé lo que es. Lo que usted se imagine, ¿no? Los odiaba a los cristianos, ¿no? Le tiro un tarro de coronavirus a esto, no los quiero ni ver, los quería exterminar a los cristianos. Yo me estoy yendo de acá, hermano, los quería exterminar a los cristianos. Pero dice que cuando él va con una caravana por el desierto, de repente sale una luz, que no era una luz cualquiera, era una luz, un resplandor del cielo, una luz sobrenatural, lo hace caer a él de la cabalgadura. Y él dice que oye una voz que le dice Saulo, porque todavía se llamaba Saulo, todavía no era Pablo, era Saulo, el altivo, el soberbio. Y él oye una voz del cielo que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Jesús, él perseguía a los cristianos, pero lo que es con nosotros es con Jesús, lo que es con nosotros es con Dios. Entonces le dice Saulo, Saulo, esa voz, que él solo escuchó esa voz. La caravana que iba con él no escucharon esa voz. Él solo oye la voz, porque cuando Dios te quiere hablar, te va a hablar a ti. No le va a ir a hablar al verdulero, no le va a ir a hablar al carnicero. Capaz que le dice, ¿cuánto te debe esto? Que se ha cafiado, ¿no? Pero no le va a dar algo espiritual, Pero mire, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él podía decir, yo no te persigo a ti, no sigo a los cristianos, sigo a los del 28, sigo a los hermanos de allá, de acá. Le dijo, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Los bueyes daban patadas y se pinchaban con un aguijón. Entonces era peor pegar patadas. Dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Ahí le dice. Y Saulo que era ciego, Saulo. Pero miren lo que pasa. El Señor tenía un siervo, tenía un creyente preparado, un hombre de Dios preparado para ir a verlo. Y le dice, Ananías, dice, anda a verlo a ese hombre, Saulo, que está ciego en tal y tal lugar. Ahí está guardado, quedó ciego. Y le dice, Señor, ¿cómo voy a ir cuando ese nos quiere matar a todos los creyentes? Ese odia el Evangelio, ese odia a los cristianos, ¿cómo voy a ir? Y ahí el Señor le dice unas palabras, y quiero que aprendamos. Le dice, andá porque yo te mando, yo te envío. Andá porque soy yo el que te envía. Él está ciego. Le dice, andá y ponele las manos para que él pueda ver. Le dice, porque yo le enseñaré a ese, como diciendo ese altivo, a ese soberbio, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así le habla el Señor a ese discípulo que él manda.
Y él, mire, Dios tiene el pueblo en todo el mundo, en todas las ciudades. Él no tuvo que ir a Jerusalén a buscar a Pedro, a Juan, a Tomás, sino que ahí en esa ciudad había un cristiano. Y él dijo, a este lo voy a usar para esta misión. Y lo manda donde estaba Saulo, que todavía era Saulo. Cuando él ora por él, le pone la mano en la cabeza, ahora dice que como escamas se le caen de los ojos y él vuelve a recuperar la visión. Pero ¿en qué es lo que estamos tratando de señalar? Que él después tuvo que pasar por un proceso. Él tuvo que pasar ahí. Dios profetizó lo que le esperaba. Le dijo, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y así fue todo lo que lee la Biblia. Conoce la historia de Saulo. No cualquier hombre Dios lleva al tercer cielo en el Espíritu para mostrarle las cosas que le mostró a él. Porque Dios trató, y ya no era Saulo. Saulo murió, ese que amenazaba, el que respiraba amenaza, el altivo, el soberbio, el que decía que era fariseo de fariseos. Ahora él dijo, aleluya, que por la gracia de Dios, dice, yo soy el primero de los pecadores, llegó a decir. Por eso, ¿cómo Dios trató? O sea que la humildad, o sea que la mansedumbre no se transmite, no se contagia. Eso se aprende. ¿Y cómo se aprende? En el trato con Dios. Dios tiene que tratar. Mucha gente que nos está escuchando, tal vez tomarán esta señal o este comentario en alguna ciudad, donde llegue, hasta donde llegue. En esta noche el Señor te quiere decir, quizás estás en un proceso, Dios quiere quitar todas las impurezas que hay en tu carácter, que hay en tu manera de ser, y para eso te tiene que tratar. Para eso te tiene que tratar. No hay otro método, no hay otra manera de aprender. Bueno, sigamos con esto. Bueno, levante la mano a aquellos que están recibiendo. ¿A cuánto le está gustando? ¿A cuánto le ha sido útil esta palabra? Uno puede decir, ¿cómo éramos cuando llegamos a la iglesia? Claro, éramos altivos, éramos soberbios, teníamos esa falta de humildad, a veces hasta éramos imprudentes, éramos, dice, hace poco alguien dijo, llegará, dice, el Señor nos va a venir a buscar a todos y vamos a ser todos arrebatados. Y otro que estaba al lado dijo, algunos ya son arrebatados. Dijo, Señor nos va a arrebatar a todos, vamos a ser todos arrebatados por el Señor. Y otro que estaba al lado dijo, no, ya, algunos cuantos ya somos arrebatados. Bueno, éramos arrebatados cuando llegamos, ¿no? Y Dios fue tratando, ¿no? ¿Cuánto dan gloria a Dios porque hemos aprendido? Desde que llegamos a la iglesia hasta aquí, podemos decir que algo hemos aprendido de parte del Señor. Desde ese púlpito brotó palabra que se hizo vida en nosotros y hoy podemos dar gracias al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gracias, Jesús. No hay otro método. Es la prueba. Es a través de la prueba. ¿Cuál es el elemento más eficaz que Dios utiliza para enseñarle al creyente mansedumbre? Las pruebas. Y para eso vamos a leer aquí, vamos a mirar, que en este proceso de aprendizaje es absolutamente normal. Este es el punto de esta partecita del comentario. Hay gente que le cae muy mal o enfrenta muy mal la prueba. Piensa que Dios se olvidó de él o que lo persigue o algo, y difícilmente, como no es muy espiritual, él no tome a esa situación adversa que le llegó, a ese, podemos decir a veces, un ataque del enemigo, lo que sea, difícilmente lo tome como una prueba. A veces nos victimizamos, pensamos, bueno, yo soy el más sufrido de todo Da Vinci, yo soy el más sufrido de todo Candejón de la Vaca, no sé, puedo decir, y difícilmente lo tomemos como prueba. Pero en este proceso de aprendizaje que estamos todos, es normal que se presenten pruebas. Amén. Es normal. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro 4, vamos a leer, lo dice bien aquí. Pedro, vamos a buscar, y ya nos vamos a quedar ahí porque hay varios temas para tocar ahí en esa parte, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, estamos mirando esta palabra en esta noche que nos está edificando a nosotros. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está diciendo? Si hay algo que ustedes quieran preguntar, estamos acá en una charla de hermanos tratando de aprender un poquito esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos aprendido?
que la mansedumbre llega a nosotros, Dios quiere implantar esa virtud en nosotros y es a través de un aprendizaje. Podemos decir que en ese aprendizaje está incluida la prueba, ¿no? Bueno, el modelo es el Señor. Dios, podemos decir que alguien dijo que es una repetición sistemática de situaciones diseñadas y controladas para ir transformando nuestro carácter, para ir transformando tu mansedumbre, ¿no? Y ser parte del proceso, ¿eh? Eso es parte del proceso de Dios. Bueno, vamos a mirar. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. En este proceso es normal que se presenten pruebas. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 4, versículo 12? Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Volvemos a repetir. Amados, le quiere decir, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Viendo, dice aquí Pedro, a veces la gente hace un análisis equivocado de la situación que le toca pasar, de la situación que le toca atravesar, y dice, mirá, escuchen lo que voy a decir ahora. Mucha gente dice, mira, ahora que estoy yendo a la iglesia, ahora que me estoy consagrando, ahora que estoy orando más que antes, quiero que me mande el Señor pruebas, quiero que me vienen pruebas. Y empieza ahí a renegar, porque está haciendo un análisis equivocado de la situación que le está atravesando. Entonces dice, mira, dice, bueno, problema en el trabajo, problema con mi esposa, problema con los chicos, problema con el perro, problema con los demonios, y encima vino mi suegra a pasar la cuarentena conmigo. Así analiza el tipo, ¿no? Dice, vino mi suegra a pasar la cuarentena. Fíjense dónde en la escala que la puso la suegra, entre la mascota, entre el perro y los demonios. Ahí metió la suegra. Dijo, problema en el trabajo, problema con mi señora, problema con los chicos, después dice, problema con el perro, mi suegra vino a pasar la cuarentena ahí cerquita de los demonios. Bueno, pero entonces a veces la gente un análisis equivocado. Piensa que, bueno, como diciendo, es lo mismo que si dijera, cuando yo no estaba en el colegio no me tomaba el examen. No me tomaba el... Y claro, por supuesto, porque no estaba en el colegio. Pero hoy estamos en un proceso de aprendizaje. Y es normal que se presente prueba. Y lo que Dios observa, ¿cómo reacciono yo ante una prueba? Me pongo a renegar, me pongo a buscar culpable, a culpar a mi esposa, a culpar a la iglesia, a los hermanos, al pastor, a todo. ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo reacciono? Ahí en esa prueba se va viendo la madurez. No se olvide que estamos siendo probados. Estamos siendo probados. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder avanzar. En ese proceso nosotros es como si fuéramos al preescolar, al jardín de infante, a la primaria, a secundaria, podemos decir, qué sé yo, a la facultad, a la universidad. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual estamos metidos. ¿Por qué lo comparamos con esto? Porque es más fácil de entender. Es más fácil de entender. Ahora nosotros vamos a mirar también para que podamos entender como si estuviéramos en un aula y si nos estuvieran tomando examen. Cómo se mueve el profesor, aquellos que han estudiado, ¿no? Que han ido a la escuela, saben cómo el día que hay examen, cómo se mueve el profesor, cómo estamos nosotros, cómo presta atención el profesor. Bueno, la prueba es algo que el creyente debe pasar. Es obvio que si estás en la escuela, en un colegio, te van a tomar pruebas. No puede salir la maestra de la escuela 84 que queda acá cerca y tomar un examen al señor que está ahí despachando los colectivos en la 96. Ve, saca un cuaderno, una hoja, saca una hoja en blanco que le vengo a tomar examen. No, le toma examen a los que están adentro de la escuela.
¿Entendemos esto? Amén. Le toma prueba, una prueba es para lo que se llama un test, una prueba. Bueno, entonces es lógico y natural que se presente prueba. Uno nunca se acostumbra a eso, pero el creyente tiene que saber que mientras estés en el Evangelio, mientras estés sirviendo a Dios, estas cosas van a acontecer. Dios quiere hacerte crecer. Bueno, y quiero que entendamos un puntito más y ahora vamos a desarrollar Primera de Pedro 4. Nosotros estamos viviendo en un mundo creado por Dios, pero controlado por Satanás. ¿Entienden eso? Y en ese mundo que fue creado por Dios, pero que hoy controla Satanás, nosotros estamos tratando y esforzándonos por hacer la voluntad de Dios en un mundo que controla el diablo. Nosotros luchamos por los valores de Dios, por las cosas de Dios. Y a veces pareciera como que tú vas en contramano de este sistema que es el mundo. Pero es eso. Estamos viviendo en un mundo creado por Dios, pero controlado por Satanás. Y el enemigo trata con toda su fuerza, con toda su artillería, para que tú dejes de hacer la voluntad de Dios. Para que tú vivas conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que el diablo ha diseñado para este mundo. Violencia, sexualidad corrompida, ignorancia, montones de cosas que podemos enumerar. El diablo quiere que lucha contra los valores de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a Él. El mundo hoy está dirigido por un enemigo nuestro. Entonces, es así. Estamos viviendo en un mundo así. Y en medio de este mundo, controlado por Satanás, nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos hasta aquí van entendiendo? Levanten la mano. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13? Lo primero que nos dijo en el 12, nos dijo que no teníamos que sorprendernos cuando nos lleguen pruebas. No te sorprendas, no te extrañes. Está diciendo, es algo natural lo que hoy te está pasando. Es algo natural que de aquí, si hoy está bien, que en un momento tarde o temprano se va a presentar la prueba. Dice, no te sorprenda de eso. Y en el versículo 13, Primera de Pedro 4, versículo 13, dice así: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Acá uno puede decir, ¿cómo me voy a gozar en una prueba? No sabe lo que está pasando. Pero acá por algo el Señor dice. En la mayoría de las partes de la Biblia, de los textos bíblicos, donde aparece la palabra prueba, ahí cerquita, usted después lo va a buscar en su casa, ahí cerquita siempre aparece la palabra gozo. La palabra gozo, como diciendo, pasaste por una prueba, aprobaste, fuiste probado y fuiste aprobado, y ahora viene el gozo que te va a impartir el cielo, que te va a impartir el Señor. Dios te ha aprobado, fuiste probado. Entonces acá dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué dijimos que el mundo está controlado por el diablo? Porque en medio de eso, de las persecuciones que hay a través de todos los medios publicitarios, de todos los medios, las persecuciones que hay contra las cosas de Dios, el rechazo que hay hacia Dios, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dicen, son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, queriendo decir, cuando Cristo venga y encuentre que tú pasaste, aprobaste el examen que te tomaron, aprobaste la prueba y saliste aprobado, te goces, nos gocemos con alegría. Pues esto es lo que está queriendo decir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran saber? Bueno, entonces veremos el versículo
14 para adelante. A ver. Dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y acá dice, el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así, hasta ahí vamos a leer. Bueno, acá el Señor nos quiere decir estas cosas. Nosotros, si estás padeciendo por los valores cristianos, si estás padeciendo por la causa de Cristo, por hacer la voluntad de Dios, no la del mundo, eso es una prueba. Eso es una prueba. Pero acá el Señor nos dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Acá el Señor nos quiere decir esto. Cuidado, hermanos, no todo sufrimiento es prueba. No todo sufrimiento es prueba. A veces hay gente que sufre por entremeterse en lo ajeno. A veces hay gente que sufre como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en esta noche? Aprendamos todos juntos a distinguir o a identificar qué cosa es una prueba y qué cosa es una tentación. O qué cosa es el resultado, el pago de mi mala conducta. Si yo he obrado mal, el versículo 15 es tremendo. El versículo 15 dice, el versículo 14 nos dice así, si soy vituperado por el nombre de Cristo, eso es una prueba. Soy bienaventurado. Y el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente la gente no va a entender, va a criticar, va a blasfemar. Pero, dice, de parte de ellos son blasfemados. Pero vosotros, dice, pero por vosotros es glorificado el nombre de Dios. Pero acá nos dice, aprendan a identificar en su vida qué cosa es el resultado de decisiones equivocadas, qué cosa es el resultado de las malas decisiones que tomaste, o qué cosa es el resultado por identificar el sufrimiento, o quizás estás sufriendo porque te entrometiste en lo ajeno, porque tomaste lo que no era tuyo. Dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cuidado, no todo sufrimiento es prueba. La prueba, podemos decir que es diseñada por Dios. Por eso le decía que tenemos que hacer un aula, como que estamos en el colegio, algo imaginario, que estamos en una sala de examen, podemos decir. Y generalmente el examen que se nos va a tomar lo prepara, lo diseña el profesor, el maestro que es el que diseña. La prueba, aunque a usted le parezca dolorosa y que por ahí no la llega a entender, la prueba es diseñada por Dios. ¿Entendemos esto? Amén. Es el maestro, es el profesor, es el que diseña, el que prepara el examen. El que prepara el examen. Pero la tentación, por ejemplo, la tentación, esa no es diseñada por Dios. La tentación es algo, una trampa, podemos decir, del enemigo. La tentación podemos decir que es diseñada por el diablo. Ya tenemos estos dos conceptos para ir mirándolos y desarrollándolos. No todo dolor, no todo sufrimiento que pasa al cristiano es prueba. A veces son errores,
A veces son rebeldía, sufre por rebelde, llora por rebelde, a veces porque es caprichoso, porque es cabezudo, cabeza dura, y porque quiere hacer la de la de él y no humillarse, no mostrar mansedumbre, no obedecer. Y sufre. Y él dice, ay, mirá la prueba que estoy pasando. Y no es una prueba, es el resultado o el pago de esa conducta, de esas actitudes que uno tiene. Pero el Señor quiere que aprendamos a diferenciar esas cosas. Y la prueba es lo contrario, podemos decir, de la tentación. Por eso vamos a hablar un poquito sobre la prueba y la tentación. Dijimos que la prueba es algo que Dios preparó para hacernos pasar, para probar nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, nuestro carácter, si hemos crecido, si la mansedumbre se implantó en nosotros, si esa virtud habita en nosotros. La prueba es para probar si tenemos fe. Hay gente que hoy tendría que haber venido acá. Cuando empiecen los cultos van a ser los primeros en querer subirse a la plataforma, sentarse ahí. Pero ahora era el tiempo de demostrar de que aman la iglesia, de que su fe no puede estar sin sentarse en la silla para escuchar, para ver el rostro de los hermanos, para compartir palabras. Esas cosas. Dios va a probar nuestra fe de distinta manera. La prueba es diseñada por Dios. Presta atención a esto. Y la tentación es diseñada por el diablo. Si uno no aprueba una prueba, se queda donde está, se queda en el nivel donde está. Yo estoy en 5º grado y me toman una prueba para pasar a 6º, y como no aprobé, ¿qué me pasa? Me quedo en 5º, me quedo en 5º. Ahora sí, me toman una prueba y aprobé, subo de nivel, subo en otro nivel, subí de escalón. ¿Qué quiere decir el pastor con esto? Que cuando uno aprueba una prueba, está subiendo de nivel, está subiendo de nivel. Ahora, tengo que afrontar una tentación. Y si uno, dijimos que la prueba, si no aprueba queda donde está, pero si aprueba sube de nivel. La tentación no es así. La tentación, si uno soporta la tentación, fue tentado, fue probado, el diablo le preparó una tentación para hacerlo caer, para lo que sea, y esa persona aprobó, no cayó en tentación, no cayó en tentación, se queda ahí como está, se queda como está, no cayó en tentación, queda como está. Pero si cae en tentación, baja, va más abajo. Imagínense que una persona fue tentado para caer en adulterio y él soportó la tentación, no cayó, y bueno, sigue estando como está, ahí. Ahora, supongamos que fue tentado para caer y cayó. Eso lo hace descender de nivel. Cae. Eso quedó aclarado hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vamos bien. La tentación, si no cae, si la supera, se queda como estaba. Pero si cae, pasa para abajo, se queda más abajo. Podemos poner este ejemplo. Vienen a ofrecerle droga a un creyente que anda mal o que está apartado, ven joven, a la salida de un boliche, qué sé yo, o en la parada, donde sea, o en el baño de la escuela, y le ofrecen droga. Y si él no la acepta, la rechaza, no quiero, él queda como está. Pero si él acepta y cae, él se vuelve un adicto y como que desciende, se degrada su persona en todo. Entonces, esa es la diferencia. Cuando uno pasa una prueba, sube de nivel. No aprobó la prueba, queda donde estaba, quedó en 4º grado. La tentación. Se presenta la tentación.
y ese creyente no cayó en tentación, la rechazó. Bueno, queda como está. Pero si llegó a caer, ya no queda como está. Algo en él se deterioró. Su fe se deteriora muchas cosas. Por eso se dice que cae en tentación y va para abajo. La prueba es programada por el maestro. Es programada por el maestro. Es diseñada. En cambio, la tentación es una trampa diseñada por el diablo. Diseñada por el diablo para hacernos caer. En la vida, nosotros vamos a andar siempre por dos autopistas. Dos autopistas por los cuales siempre, esos dos carriles, vamos a andar en esta vida. Tentación y prueba. Tentación y prueba. Hasta que se termine esta vida. ¿Cuánto van entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta, no? ¿Alguna pregunta? Entonces esa es la diferencia entre tentación y prueba. Vamos a leer acá Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Podemos leer versículo Santiago 1, versículo 12. Santiago 1, 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acá dice que es bienaventurado el que soporta la tentación. Que soporta la tentación. Podemos leer Santiago 1, versículos 2 y 3. Miren lo que dice acá. Ahí hablaba de la tentación. Santiago 1, versículos 2 y 3. Ahí mismo, donde estamos Santiago. Santiago 1, versículos 2 y 3 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la prueba es productiva, que la prueba te mejora como persona. Dijimos que en el proceso por el cual Dios nos hace pasar, aprendemos mansedumbre. Acá dice, tened por sumo gozo cuando oís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la prueba es productiva, la prueba te mejora, la prueba produce cosas buenas en la persona, lo hace pasar por esa cosa y cuando pasa esa prueba asciende de nivel. Vamos a poner un ejemplo lindo aquí que también. Todos sabemos que en Babilonia fueron llevados cautivos Daniel en una de las de los viajes, podemos decir, o las cantidades que llevaron de cautivos de Jerusalén a Babilonia. Cuando fue llevado cautivo Daniel a Babilonia, fueron llevados 3 amigos de él, Sadrac, Mesach y Abednego. Y estando allí en la provincia de Babilonia, Nabucodonosor, rey de los caldeos, el rey de Babilonia, él hace una estatua grande. Hace una estatua grande, y yo quiero que hoy aquí, para que todos participemos, digamos, o tratemos de analizar en qué parte fueron probados estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego. Cada uno opine para que todos participemos y se haga más, podemos decir, llevadero, ¿no? Esto. ¿En qué parte fueron probados? Estando ahí cautivo en Babilonia, Nabucodonosor hace una estatua de 60 codos de alto por 6 de ancho. Y él promulga un edicto, saca un decreto en el cual él dice que al son de la flauta, de la bocina, cuando se toque el instrumento en la ciudad, todos debían arrodillarse y adorar la estatua que él había edificado. Y dice que cuando tocaban la flauta, cuando tocaban los instrumentos,
todo el mundo se arrodillaba y adoraba la estatua, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se arrodillaban. Y la gente que le tenía envidia fueron y le avisaron o lo denunciaron con las autoridades. Y Nabucodonosor los llama. Podemos leer rapidito en Daniel capítulo 3, rapidito, ya estamos cerca del final. Daniel capítulo 3, vamos a dejar algunos conceptos muy importantes. A ver si encontramos Daniel capítulo 3. Esta parte traten de escucharla, de aprenderla, que es muy pero muy importante. Daniel capítulo 3. Libro de Daniel, a ver ya le digo. Daniel, Daniel 3, ya le digo los versículos. Acá nos damos. Daniel capítulo 3, todos prestamos atención, así. Versículo 17, vamos a empezar por el 17. Acá podemos decir que vamos a ver en qué parte de estos jóvenes fueron probados. Cuando le dice, ellos no adoran la estatua, no se postran hacia esa estatua, porque eran hebreos ellos. ¿Qué dice el versículo 17? A ver. Daniel 3:17 dice así. Cuando Nabucodonosor los llama y le preguntan, le dice por qué, y el edicto decía que aquel que no se arrodillara iba a ser lanzado al horno de fuego ardiente. La ley decía, y que no se arrodille es lanzado dentro del horno de fuego. Dice que él le pregunta, ¿por qué cuando escucharon la flauta, al oír el son de bocina y el tamboril, el arpa, la zampoña, ¿por qué ellos no se habían arrodillado? ¿Por qué no adoraron ellos? Entonces dice que Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, no es necesario que nosotros te contestemos. Miren lo que dice el versículo 17. Él le dijo que los iba a echar al horno de fuego por no haber adorado la estatua. El versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Mire que dice el versículo 24. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, eso es el final, ¿no? Hasta aquí podemos, antes de avanzar. Ellos fueron acusados de no hacer idolatría, de no adorar, porque eran hebreos. Y cuando Nabucodonosor le pregunta por qué todo el mundo adora la estatua y ustedes no, ellos le dicen que son hebreos y que ellos no adoran otra cosa que no sea Dios. Entonces él les dice que van a ser arrojados en el horno. Y ellos, con toda convicción, dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiente. Pero si no, y de tu mano, Él nos librará. Pero aunque Él no nos libre y tengamos que ir al horno, igual no adoraremos a tu Dios. ¿Cuánto entienden esto? Participemos. ¿En qué áreas fueron probados estos tres jóvenes? A ver, ¿quién puede decir algo? ¿En qué parte, qué área de ellos fueron probados? A ver. No adorar la estatua. La fe y la confianza de ellos en Dios. A ver. Su fidelidad. Su fidelidad. Su convicción también. Muy bien, su convicción. Están contestando bien, muy bien. Su fidelidad. Ellos fueron llevados cautivos siendo muy jovencitos. Y cuando los jóvenes no ven a los papás cerca, no sé si usted me entiende, cuando los jóvenes no ven a los papás cerca, no está papá, no está mamá, hace cualquiera, ¿no? Ellos fueron llevados cautivos a una nación idólatra. Pero aún así, Babilonia no entró en ellos.
Babilonia era una ciudad idólatra, pagana. Pero aunque fueron llevados obligados cautivos, Babilonia no entró en ellos. Gloria a Jesús. Fueron probados en su espíritu, como dijeron los hermanos, en su fidelidad. Fueron probados en su fe. Su fe fue probada. Ellos tenían tanta fe, quizás ellos conocían que la palabra de un profeta 140 y pico, 150 años antes, un profeta había dicho: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Ese profeta había dicho, y capaz que ellos conocían esa palabra, que decía: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ellos se plantaron en su fe. Dijo: si Dios quiere librarnos del horno de fuego ardiendo, que nos libre. Pero aunque Dios no nos quiera librar, no adoraremos la estatua que ha levantado. Eso es fe. Ellos fueron probados en su fe y salieron aprobados. Miren qué dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, podemos leer 23, siempre leo uno. Dice: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén, ¿no? Entonces, ahí vemos qué punto el pastor se había salteado, que es el más importante. Cuando nos toman una prueba, el maestro, el profesor está en el aula. ¿Y qué está haciendo? Camina entre los bancos. Camina entre los bancos mirando a ver qué hacer. Ay, qué lindo tatuaje que tiene, sí, pero ahí está la fórmula química del tatuaje. Así decían. El profesor mira y camina. Nosotros cuando yo iba a la secundaria, en la escuela Nemo, ahí se entraba al aula con corbata. Y entrábamos a la mañana con corbata y el profesor, después que tanta le hicimos, nos miraba la corbata. Porque acá atrás de la corbata hacíamos un machete. Hacíamos un machete y lo pegábamos con cinta scotch y estaba el machete ahí con toda la fórmula de química, o a veces con lo que le iban a tomar examen, ¿no? Y estábamos ahí muy de corbatita cuando nos mirábamos y escribíamos, ¿no? Y nosotros buscábamos, ¿no? Pero el profesor siempre estaba cerca. El profesor estaba cerca. Un día el profesor va y le mira a un compañero mío una regla. Él no usaba regla, ponía la mano, ponía un cuaderno. Y un día trajo una regla larga y la tenía ahí tapadita la regla. El profesor dijo: esta regla. Dice: qué linda regla. Y cuando se da vuelta, ¿sabes la regla? Cuando da vuelta estaba todo lo que no estaba tomando el examen, lo tenía ahí. La respuesta, ¿no? El profesor. El profesor nunca se iba. Entonces nosotros, al aula de al lado, que éramos amigos, compañeros, le dijimos: vayan a decirle que lo llaman de la dirección, porque no está tomando examen, no va a tomar examen y ninguno estudió. Y vinieron, lo llamaron. Mi compañero dice: profe, lo llaman de la dirección. Y el profesor se iba ahí. Y es cierto que estoy tomando examen. Dice: cuando él se iba, nos estábamos pasando las carpetas y ahí nos entró de vuelta el profesor. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay un examen, una prueba, el profesor anda cerca, anda mirando, anda observando cómo pasamos esa prueba, cómo pasamos ese examen. Nosotros íbamos y prendíamos las estufas bien largas para que hagan vapor. Nos queda un poquitito tiempo. A los que tienen material, decían, que hagan vapor. Y como había unos vidrios, unos ventanales largos, hacíamos vapor y allí escribíamos las cosas y las tapábamos en la cortina. Cuando el profesor se iba, corríamos la cortina y mirábamos. Y a veces la gotita de agua se llevaba lo que habíamos escrito nosotros, ¿no? Eso era
mañas de estudiantes, ¿no? ¿Qué hacíamos? Bueno, pero lo último te tomaba el examen sin nada, te revisaba. Y así todas esas cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando te están tomando examen, el profesor está cerca, te está mirando, te está observando. Y a veces él tiene toda su atención para uno, para usted, para mí. Hasta se puede parar y decir, profe, acá no entendí qué dijo. Dice, no, léalo y contéstele. O sea que toda la atención está ahí. Cuando nosotros pasamos una prueba, Dios está cerca nuestro. Está cerca nuestro. Acá dice la Biblia que el rey Nabucodonosor dijo, nosotros echamos 3 al horno. Echamos 3 al horno. Y los metimos atados con sus turbantes. Y ahora los veo que no están atados. Y que se pasean dentro del horno. Y en vez de 3, ahora veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Quiere decir que el mismo Señor bajó de su trono de gloria para estar en el horno con esos 3 jóvenes. Porque ellos honraron a Dios en la prueba. Fueron probados en su espíritu, fueron probados en su fe, fueron probados en lo más íntimo, pero ellos aún así no negaron a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en toda la prueba Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Hay un versículo que dice que, a ver si lo podemos leer, hermano, ¿cuándo lo puede encontrar, por favor? En 1 Corintios 10:13, ya estamos cerca de esto, ¿no? 1 Corintios 10:13. Acuérdense que la tentación no proviene de parte de Dios. No proviene de parte de Dios. La tentación es una trampa diseñada por el diablo. En cambio, la prueba es Dios. El profesor, ¿qué hace? Dice, voy a tomar una prueba, le dice, saquen una hoja, y él dice, el tiempo que hay, le dice. El tiempo de esta prueba va a ser, ¿no es cierto, Gonzalo, que estudió mucho? Le dice el tiempo, dice, 2 horas, 1 hora. Y cuando pasó ese tiempo, dice, les queda 5 minutos, ¿cuándo van? Y recién empecé. Eran 10 preguntas y voy por la 1, me faltan 9. Bueno, y ve así. Bueno, entonces te toman tiempo. Bueno, Dios en la prueba, Él sabe cuándo se va a terminar tu prueba. Él sabe cuándo se va a terminar tu prueba. Porque es algo diseñado por Dios. ¿Para qué? Para probar nuestra fe y para que ascendamos a otro nivel. Dijimos cuando, en la parte inicial, que el elemento más eficaz en ese proceso para hacernos crecer son las pruebas. Son las pruebas. O sea que Dios le dice. Por favor, hermano Gado, ¿lo puede leer? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir el versículo? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Que no sea humana. Que no sea humana, dice. Dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Y qué nos dice también? Que en la tentación Dios nos va a dar la salida. Mucha gente cae en tentación porque quiere, porque le gusta. Pero Dios le da la salida. En el miércoles pasado hablamos de José. José tenía todo para quedarse dentro de la casa, pero él huyó afuera, si tuvo que salir sin ropa. O sea que la tentación va a venir como va a llegar la prueba, pero dice que Dios, aún en la tentación, Dios nos va a dar la oportunidad de escapar de eso, de salir. Dice, porque Dios le dará también junto con esa tentación la salida. Dice así. O sea que la gente tiene que saber que aún en la tentación, cuando estamos siendo tentados, Dios nos está mirando. A ver si lo leo de vuelta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Amén. Quiere decir que aún en la tentación Dios va a estar mirando, Dios va a estar cerca, a ver cómo reacciona esto. Imagínense en Babilonia, estos dos jóvenes, todo el mundo se arrodillaban, los ojos de Dios estaban puestos sobre esos tres jóvenes, a ver cómo reaccionaban ellos, qué respuesta daban a ese ataque, a sus emociones, a sus sentimientos, porque no tenían el papá, la mamá, en quien apoyarse. Ellos fueron llevados en cautiverio siendo jóvenes, fue probado en su espíritu, en su fe, y los ojos de Dios estaban centrados en ellos. Estaba cerca el Señor. Y la muestra está de que en el horno estuvo con ellos. Dios va a estar en la prueba, pero también está mirando cómo reaccionamos ante una oferta del diablo, ante una tentación. Viene el encargado en mi trabajo y me dice, mirá, hay una mercadería que parece que no la quieren mucho, dice. Yo me llevo 30 y yo te doy a vos 10, pero vos me tenés que ayudar a cargarle mi camioneta. Y si yo le digo a él que sí, bueno, dame 10, total, la llevo para mi casa. Y bueno, capaz que hay un creyente cristiano que dice, no, deme 15, ¿viste? Y se prende. Pero Dios está mirando, y si hay un creyente auténtico, le va a decir, no, discúlpeme, dice, discúlpeme, jefe, dice, si quiere, hágalo usted, se lo llama a otro, pero yo, en este torcido yo no me encierro. En cambio hay otros creyentes que tienen una vida más torcida que un resorte y se prenden en esa. Y Dios está mirando cómo reaccionamos. Bueno, ya vamos finalizando. ¿Entendemos esto? Amén. Hay un versículo, porque a veces, esto es importante que lo aprendamos, así ya no vamos. Santiago, ya le digo, 1:13, a ver qué dice. Esto es importante que este concepto lo tengamos. Santiago 1:13. Lo leemos. Capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 13. Esto tenemos que aprender también. Dice así, capítulo 1 de Santiago, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esta parte? Primero, que ninguna tentación viene de parte de Dios. ¿Quién era el que diseñaba las trampas? ¿Quién era el que organizaba las cosas para hacernos mal, para hacernos caer? El diablo. Por eso él tiene un apodo que le llaman el tentador. ¿Por qué le llaman el tentador? ¿Quién sabe por qué le llaman el tentador? Porque es tentador. Porque tienta, por eso le llaman el tentador. Y bueno, pero acá, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que nunca una tentación viene de parte de Dios. Dios nos fortalece, nos observa, nos da una idea para escapar de eso, nos da la salida. A José le dio la salida. Le dijo, escapate afuera, porque si te quedas acá no vas a resistir, no vas a soportar y vas a caer. O sea que aprendimos de que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, sino que la podemos soportar y nos podemos escapar, podemos resistir. Y segundo, que Dios nunca tienta a nadie. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Muchos creyentes no aprendieron esto y hasta por la radio dicen, cuando cuentan testimonio con los hermanos que tienen programa de radio, dicen, no, porque Dios me tentó a que haga esto, Dios me tentó y yo fui y me drogué, Dios me tentó y yo fui y me robé, Dios me tentó y fui y me acosté con la señora de mi compadre, Dios me tentó y me acosté con la vecina, y le echan la culpa a Dios de todo. No, Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? ¿Cómo dice acá? ¿Por qué no puede ser? Porque Dios no puede ser tentado. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Aprendimos esto también. ¿Cuántos levantan la mano? Amén, amén. Esta cosa tenemos que aprender, ¿no? Bueno, entonces hacemos esto último para cerrar. La prueba
es un conflicto que ocurre en nuestro espíritu, en el que nuestra fe es probada y se enfrenta a una situación adversa, pero propiciada por Dios. Esa es la prueba. La prueba es un conflicto que ocurre en nuestro espíritu. Yo no voy a leer porque ya se hizo tarde, pero en el libro de Zacarías dice que Dios prueba al creyente como el hombre que fabrica elementos de plata, prueba la plata, la hace pasar por el fuego. Dice, como la plata y como el oro, así he probado yo a los que son fieles, dice la palabra, en el libro de Zacarías. ¿Y sabe lo que dice? Pero como resultado de la prueba, yo estaré con ellos, estaré cerca en su sufrimiento, y dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el resultado de la prueba. Entonces la prueba nos hace crecer, las pruebas nos hacen ir para más arriba, y la prueba es productiva. Aprendimos esto, Bueno, así que no se enoje cuando le toque pasar por una prueba. Bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Yo quería que la hermana Eugenia sea la